Buenos días, niños. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. El día de hoy vamos a realizar la corrección de la evaluación bimestral. Vamos a ver cuál era la respuesta correcta de cada pregunta. Y luego tú vas a corregir en el cuaderno únicamente aquellas preguntas que realizaste mal la respuesta. Veamos. La primera pregunta decía, ¿las fracciones representadas son? Entonces la respuesta es equivalentes. ¿Por qué es equivalentes? Porque 1/2, 2/4 y 4/8, aunque estén con diferentes números, representan la misma parte de la unidad. Es lo mismo. Por lo tanto, su respuesta era equivalentes. En la segunda pregunta dice, al simplificar la siguiente fracción por 3, el equivalente que obtenemos es. Entonces la fracción es 3/4. Y simplificar, recuerden que es multiplicar el numerador y el denominador por el número que queramos. En este caso nos asignaron el 3. Entonces 3 por 3, 9. Y 3 por 4, 12. Por lo tanto, la respuesta era 9/12. En la pregunta 3 dice, ¿qué fracción de la pizza te has comido? Entonces recordemos, en este caso se ha comido 2 tajadas. ¿De cuántas que eran en total? 2 de 5. Por lo tanto, la respuesta era 2/5. Siguiente. Al convertir el siguiente número mixto en fracción impropia, obtenemos. Recuerden que un número mixto, para convertirse a fracción, multiplicamos el entero por el denominador y le sumamos el numerador. 7 por 5, 35. Más 4, 39. Y el denominador sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la respuesta era 39/5. Continuemos. Siguiente pregunta dice, al expresar la siguiente fracción impropia en número mixto obtenemos. Entonces tenemos la fracción 41 séptimos. Para convertir esta fracción en número mixto, dividimos el numerador entre el denominador. 41 dividido 7, entonces 5 por 7, 35. A 41, 6. Por lo tanto, era 5 el cociente, 5 enteros. 6 el residuo y 7 el denominador. 5 enteros y 6 séptimos. En la siguiente pregunta, la fracción representada en la recta numérica es. Entonces, aunque hubiera 2 unidades, solamente deberíamos fijarnos en una unidad. ¿Cuántos saltitos dio la rana? 1, 2, 3. ¿De cuántos que eran? 4, 5, 6, 7. Esta unidad tenía 7 partecitas. 3 de 7, la respuesta es 3 séptimos. En la siguiente pregunta dice, las fracciones representadas son. Entonces, todas estas vemos que alcanza solo una unidad y que el numerador es menor que el denominador, por lo tanto son fracciones propias. En la siguiente decía, de un recipiente que contiene 3/5 de leche, se sacan 2 séptimos para preparar kumis. ¿Qué fracción de leche quedó en el recipiente? Entonces, como las dos fracciones son heterogéneas y dice sacar, es decir, que para resolverla se realiza una resta. 3/5 menos 2 séptimos, realizamos el método de la carita feliz y por eso 3 por 7, 21. Y 5 por 2, 10. 21 menos 10, 11. Y el denominador 5 por 7, 35. 11/35. En la siguiente dice, al simplificar la siguiente fracción, su mínima expresión es. Entonces, debíamos simplificar 32/72 hasta que ya no se pueda más. Como vemos que son pares, le sacamos la mitad y luego continúa siendo par y otra vez la mitad hasta que la respuesta es 4/9. En el siguiente problema dice, en una fiesta de cumpleaños, Luisa come 1/8 de torta y Alicia 2/8. ¿Qué fracción de la torta han tomado entre las dos niñas? Entonces, como vemos, son fracciones homogéneas.
Y si tomamos una parte de la pizza, que es 1/8, y la otra niña Alicia toma 2/8, para saber el total, realizamos una suma. 2 más 1, 3, y el denominador queda el mismo. Por eso la respuesta es 3/8. En la siguiente dice, al multiplicar la cantidad de bananos por la cantidad de granadillas, obtenemos. Entonces ya nos están diciendo claramente que es una multiplicación. Pero en este caso es un número entero. Para poder hacer la multiplicación, debemos transformarlo en fracción, multiplicando 2 por 5, 10, más 2, 12/5. Y ahora sí, 5/6 lo vamos a multiplicar por 12/5. Multiplicamos numeradores entre sí y denominadores entre sí, y la respuesta es 60/30. 60/30 se puede simplificar, pero no nos pidieron que lo simplificáramos. La respuesta neta es 60/30. La fracción representada se lee, entonces miremos qué representaron. 2 unidades completicas, y de la siguiente la partieron en 4 y tomaron 3. Por lo tanto, es 2 enteritas, entonces 2 enteros. Y 3 de 4, 2 enteros y 3/4. El resultado de la siguiente operación es, entonces ya claramente nos dan una suma, como es heterogénea, hacemos carita feliz, la convertimos en homogénea y la respuesta es 23/12. En la siguiente pregunta, el resultado de la división es, recordemos que en las fracciones, aunque sea una división, no se divide. Le hallamos el inverso multiplicativo, es decir, que la primera fracción se conserva igual, 2/3. Y al voltear 7/5, queda 5/7, y el signo cambia por el por. Y entonces queda una multiplicación 2/3 por 5/7, y la respuesta es 10/21. En la siguiente, de los siguientes instrumentos de medición, la unidad fundamental para medir la longitud es, entonces aquí encontramos varios instrumentos de medición. Teníamos que buscar cuál era el de la longitud. ¿Era el transportador o el compás? Era el metro. Al expresar 6 kilómetros en metros obtenemos. Entonces, convertimos 6 kilómetros es mayor que metros. De mayor a menor, multiplicamos por cada unidad que avance. O ubicamos en la casilla de los múltiplos y los submúltiplos. Y la respuesta es 6.000 metros. Al expresar 235 milímetros en decímetros, obtenemos. Entonces lo mismo, pero ahora vemos que milímetros es menor que decímetros. De menor a mayor dividimos. Y vemos que el resultado es 2,35 decímetros. Y en la siguiente pregunta, el perímetro del siguiente polígono es. Recuerden que para hallar el perímetro de un polígono, sumamos todas sus longitudes. Y la respuesta es 68 metros. Bueno, entonces, aquí tenemos otras dos preguntas. La unidad de longitud menor es, entonces, recordemos que hay varias unidades de longitud, múltiplos y submúltiplos. Entre todas ellas, ¿cuál es la menor? El milímetro. Y en el siguiente punto dice, ya es el último, ¿cuál será el perímetro del portarretratos sabiendo que es de forma cuadrada y por cada uno de sus lados mide 12 centímetros? Entonces recuerden que perímetro es sumar, pero como es un cuadrado, todos sus lados son iguales. Entonces, ¿cuántos lados tiene un cuadrado? 4. Yo puedo decir 12 por 4, 48 es la respuesta. Bueno, niños, entonces de esta manera hemos realizado la corrección de nuestra evaluación bimestral. Recuerden que debemos tener corregido en el cuaderno solamente las preguntas de las cuales respondimos incorrectamente. La envían, por favor, por el módulo tareas. Espero que tengan un feliz día. Los espero en nuestro encuentro por Zoom para entregar notas, para que aclaremos dudas que se presenten. Entonces, un feliz día para todos.